Derivación numérica. Este tema se ocupa de estudiar cómo aproximar derivadas de orden arbitrario, en un punto P cualquiera de una función f de x, ya sea que se conozca la función f de x, o solo sus valores en puntos distintos y cercanos al punto P. Temas a tratar. Se inicia el estudio con una introducción a la derivación numérica, analizando su uso y particularidades. Se plantea el cálculo de las aproximaciones por diferencias finitas dando la interpretación geométrica de las aproximaciones de las derivadas. Se estudia la aproximación a las derivadas por diferencias centrales con error de truncamiento de orden h elevado al cuadrado y h elevado a la cuarta, para luego estudiar la aproximación a las derivadas por primeras diferencias no centrales con error de truncamiento de orden h. Para construir un conjunto adecuado de aproximaciones, se estudia la aproximación por segundas diferencias no centrales con error de truncamiento de orden h elevado al cuadrado. Se presenta el llamado dilema del tamaño del paso, analizando el error en las aproximaciones por diferencias finitas. Se presenta el estudio de la derivación por interpolación, particularizando el análisis en la derivación por interpolación cúbica por spline. A continuación, se presenta la derivación con MATLAB con un ejemplo muy simple del cálculo simbólico. Para concluir, se estudia un ejemplo de aplicación de las fórmulas de aproximación de las derivadas para resolver una ecuación diferencial con solución cerrada. Finalmente, se recuerda la bibliografía de apoyo. Introducción. La derivación numérica es una técnica del análisis numérico empleada para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto, utilizando los valores y propiedades de la misma función. La idea principal es tratar de resolver el problema siguiente: dada la función f de x, obtener una de sus derivadas en el punto de abscisa x igual a x sub k. La función puede conocerse ya sea explícitamente como f de x, o a través de un conjunto discreto de puntos p sub i, de coordenadas, x sub i y f de x en x sub i, para y desde 1 hasta n. Es decir, el conjunto de puntos se da en el plano de la función. Puede pensarse que cuando la función está definida por puntos, podría emplearse un polinomio interpolador, aunque solo sea localmente alrededor del punto p sub k, y obtener sus derivadas derivando el polinomio. Sin embargo, como se verá a continuación, la expansión en serie de Taylor de la función f de x alrededor del punto x igual a x sub k es mucho más efectiva. Uso y particularidades de la derivación numérica. Las fórmulas de derivación numérica son importantes para el desarrollo de algoritmos que sirvan para la solución de problemas de contorno, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales. La diferenciación numérica no es un proceso particularmente preciso, siempre existe un conflicto entre el error de redondeo y el error de interpolación. La derivada de una función nunca puede ser calculada con la misma precisión que la propia función. Aproximación por diferencias finitas. Primero se recuerda que una serie de Taylor es una aproximación de funciones mediante una serie de potencias llamados términos de la serie. Dicha suma se calcula a partir de las derivadas de la función para un determinado valor o punto x sub k, suficientemente derivable sobre la función y en un entorno sobre el cual converja la serie. Las derivadas, aproximadas por diferencias finitas, se basan en las expansiones por serie de Taylor, hacia adelante y hacia atrás, de la función f de x alrededor de la abscisa x, usando la expresión recuadrada. En general el valor de delta mayúscula, puede ser positiva, h, 2h, etc., o negativa, menos h, menos 2h, etc. Hay que observar que, la suma de la expansión hacia adelante y hacia atrás solo contiene a las derivadas pares, mientras que la diferencia de la expansión hacia adelante y hacia atrás solo contiene a las derivadas impares. Interpretación geométrica de las aproximaciones de las derivadas. Las derivadas primeras tienen una interpretación conceptual,
y resulta ser la razón de cambio instantánea de la función f de x con respecto a la variable independiente x. Pero también, las derivadas primeras tienen una representación gráfica simple de comprender. La derivada de una función f de x, en un punto x igual a x sub k, puede explicarse como la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto, y además, la derivada también puede interpretarse como la mejor aproximación lineal a la función f de x en la cercanía del punto x igual a x sub k. Desde la técnica de los métodos numéricos, la derivada primera siempre es la pendiente de la secante entre dos puntos. Tal como se aprecia en la imagen, considerando todos los puntos igualmente espaciados. Si la derivada primera es hacia adelante, los dos puntos son, el punto donde se desea determinar la derivada y el punto siguiente de la función. Si la derivada primera es hacia atrás, los dos puntos son, el punto donde se desea determinar la derivada y el punto anterior de la función. Y finalmente, si la derivada primera es centrada, los dos puntos son, un punto por detrás y uno por delante, del punto donde se desea determinar la derivada. Aproximación a las derivadas por diferencias centrales. Introducción. A partir de la diferencia de la expansión hacia adelante y hacia atrás, que solo contiene a las derivadas impares, se puede despejar la aproximación a la primera derivada por diferencia central. La suma de los términos que contienen desde la derivada tercera en adelante, definen el error de truncamiento, que como se puede ver, es de orden h elevado al cuadrado. De forma semejante es posible obtener las restantes derivadas, resultando los coeficientes de aproximación por diferencia central, que se resumen en la tabla, para las derivadas desde la primera a la cuarta. Como es posible comprobar, la suma de cualquier fila es cero y el error de truncamiento de orden h elevado al cuadrado, porque tal error de truncamiento es la suma de las potencias del paso h, desde la cúbica en adelante, todas divididas por el mismo paso h. Hay que prestar atención a que los coeficientes indicados permiten calcular la derivada en el punto de abscisa x, que se corresponde a la columna central de la tabla, y siempre son necesarios valores hacia la derecha e izquierda del punto bajo análisis. La derivada primera se obtiene de truncar la diferencia de la expansión, hacia adelante y hacia atrás, con un paso de valor h. A partir de las fórmulas centrales para la aproximación de las derivadas primeras, y teniendo en cuenta que la derivada de orden j de f de x es la derivada primera de la derivada de orden j-1 de f de x, se pueden obtener fórmulas para las derivadas de orden superior. Aproximación a las derivadas por diferencias centrales con error de truncamiento de orden h a la cuarta. Los coeficientes de las aproximaciones a las derivadas por diferencia central con error de truncamiento de orden h elevado a la cuarta, son los indicados en la tabla. De nuevo, la suma de cualquier fila es cero y los coeficientes indicados permiten calcular la derivada en el punto de abscisa x, que se corresponde a la columna central de la tabla, y siempre son necesarios valores hacia la derecha e izquierda del punto bajo análisis. Entre los scripts de MATLAB hay uno capaz de determinar los coeficientes de la tabla, con error de orden h a la cuarta, incluso para diferencias no centrales, que veremos a continuación. Aproximación a las derivadas por diferencias no centrales. Introducción. La diferencia central no siempre puede emplearse. Por ejemplo, si una función está dada para n puntos discretos p sub i, de coordenadas x sub i y f de x en x sub i, para y desde 1 hasta n, con las expresiones de la diferencia central no pueden calcularse las derivadas en los puntos extremos x sub 1 y x sub n. En estos casos se emplean las expresiones de las aproximaciones por diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás, a las que algunos autores dan los nombres de fórmulas progresivas o regresivas, respectivamente. Tomando la expansión de Taylor alrededor del punto x, con paso h positivo, se puede determinar la primera diferencia hacia adelante. Por su parte, considerando la expansión de Taylor alrededor del punto x,
con paso h negativo, se puede determinar la primera diferencia hacia atrás. Se observa que, en ambos casos, el orden de error de truncamiento es h, porque tal error de truncamiento es la suma de las potencias del paso h, desde la cuadrática en adelante, todas divididas por el mismo paso h. Aproximación a las derivadas por diferencias no centrales con orden de error h. En las tablas se resumen los coeficientes para las aproximaciones por diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás, todas con error de truncamiento de orden h. De nuevo, la suma de cualquier fila es cero y los coeficientes indicados permiten calcular la derivada en el punto de abscisa x, que se corresponde a la columna extrema de la tabla. En la derivada hacia adelante son necesarios valores hacia la derecha del punto bajo análisis, en tanto que, para la derivada hacia atrás son necesarios valores hacia la izquierda del punto bajo análisis. Como regla mnemotécnica, debe observarse que las derivadas impares hacia adelante, comienzan con coeficientes negativos. Aproximación por segundas diferencias no centrales. Introducción. La práctica común es usar expresiones con error de truncamiento de orden h cuadrado, lo que hace que las aproximaciones por primeras diferencias no centrales no sean las más populares. Para lograr expresiones con error de truncamiento de orden h cuadrado, basta con retener más términos de la serie de Taylor. Así, por ejemplo, está la ecuación mostrada en la imagen, llamada aproximación a la derivada primera por segunda diferencia no central hacia adelante. Todas las expresiones de las derivadas hacia adelante y hacia atrás de orden h cuadrado, pueden obtenerse derivando el polinomio interpolador de Lagrange o de Newton. La idea es pensar que la función f de x es interpolada, por ejemplo empleando los polinomios de Lagrange, y derivar el polinomio interpolador. Con esto, es simple demostrar que para obtener la derivada de orden j, simplemente se debe obtener la derivada de orden j de los polinomios, digamos de Lagrange. Y si la derivada de orden j es, como límite, una constante, resulta que el polinomio inicial sin derivar, y del cual surgió la derivada j deberá ser de orden j, es decir, interpola como mínimo j más un puntos. Así es, por ejemplo, que si se desea obtener la derivada cuarta, se requieren 5 valores consecutivos de la función f de x. Aproximación por segundas diferencias no centrales. Tabulado. Las tablas resumen los coeficientes de las aproximaciones a las derivadas por medio de segundas diferencias no centrales, con error de truncamiento de orden h cuadrado. De nuevo, la suma de cualquier fila es cero, los coeficientes indicados permiten calcular la derivada en el punto de abscisa x, que se corresponde a la columna extrema de la tabla y, como regla mnemotécnica, debe observarse que las derivadas impares hacia adelante, comienzan con coeficientes negativos. Entre los scripts de MATLAB hay uno capaz de determinar las derivadas de una función dada por puntos y que emplea los conceptos hasta aquí analizados. Dilema del tamaño del paso. Error en las aproximaciones por diferencias finitas. Se recuerda que el error numérico total es la suma de los errores de truncamiento y redondeo. En general, el único camino para minimizar los errores de redondeo es el incremento del número de cifras significativas en la computadora. En contraste, el error de truncamiento puede reducirse por un tamaño de paso más pequeño, pero cuando los errores de truncamiento pueden ser disminuidos, los errores de redondeo se incrementan por el incremento del número de operaciones. Por lo tanto se debe afrontar el siguiente dilema: la estrategia para disminuir un componente del error total conduce a un incremento en el otro componente. En un cálculo, se podría disminuir el tamaño del paso para minimizar los errores de truncamiento únicamente para descubrir que el error de redondeo empieza a dominar la solución y el error total crece. Así, el remedio empieza a ser un problema y el reto implica determinar un tamaño del paso aproximado para un cálculo en particular.
En casos reales, sin embargo, tales situaciones son relativamente poco comunes porque muchas computadoras manejan suficientes cifras significativas para que los errores de redondeo no predominen. Sin embargo, algunas veces estos errores ocurren, y surge una clase de principio numérico de incertidumbre, que da un límite absoluto sobre la exactitud que puede obtenerse usando ciertos métodos numéricos. Recordando que la cantidad más pequeña, que añadida a 1, tiene representación en la máquina, recibe el nombre de valor de epsilon del equipo, los errores disminuyen a medida que aumenta el paso h, iniciando desde 0, y alcanzan un mínimo, que depende de la precisión de la máquina que se usa, es decir del epsilon del equipo, para luego aumentar otra vez debido a los errores de redondeo o truncamiento en las operaciones. Por ello, al calcular derivadas, se recomienda usar doble precisión aritmética y emplear, como mínimo, las fórmulas de las aproximaciones por medio de expresiones con error de truncamiento de orden h². Entre los scripts de MATLAB hay uno con ejemplos del dilema del paso. Derivación por interpolación. Ya se ha discutido que si la función f de x está dada en forma discreta, a través de un conjunto de puntos p, de coordenadas x sub y f de x en x sub y, para y desde 1 hasta n, la interpolación es un medio efectivo de calcular sus derivadas. El método es particularmente útil cuando los puntos se ubican a intervalos desiguales de x y las expresiones de aproximación no son aplicables. Polinomio interpolador. Como toda interpolación, se hace pasar un polinomio de grado n a través de n más 1 puntos. Y se evalúan las derivadas del polinomio en x, simplemente derivando el polinomio. Esta estrategia es adecuada si la cantidad de puntos n es menor a 6. En caso contrario, se producen fuertes oscilaciones en el polinomio interpolador. Como las oscilaciones se amplifican con las derivadas, los resultados son nefastos. Cuando los puntos están igualmente espaciados, los resultados de las derivadas, para n menor a 6, coinciden con los obtenidos por las fórmulas de aproximación, debido a que las fórmulas de las diferencias finitas son equivalentes a las del polinomio interpolador. Entre los scripts de MATLAB hay uno capaz de determinar las derivadas de una función que primero es interpolada usando polinomios de Newton. Derivación por interpolación cúbica por spline. Por su rigidez, los spline cúbicos son buenos interpoladores y fáciles de derivar. El uso de los spline exige primero determinar las derivadas segundas en los nodos, tal como se estudió en el tema aproximación e interpolación. Ya con las derivadas segundas en los nodos, que se identifican con k sub i, el cálculo de las derivadas primeras y segundas en cualquier punto se realiza simplemente con las expresiones indicadas. Entre los scripts de MATLAB hay uno capaz de determinar las derivadas de una función por medio de interpolación polinómica usando spline cúbicos. Derivación con MATLAB. Algunos de los métodos predefinidos en MATLAB para realizar derivaciones son las funciones predefinidas gradient y delt2. La función gradient calcula el gradiente numérico de la función z igual a f de x y, cuando los puntos están espaciados una distancia h. Recuerde que el gradiente, expresado en coordenadas cartesianas, es el vector cuyas componentes son las derivadas primeras parciales de la función z respecto a x o respecto a y. La función delt2 calcula la derivada segunda de una función f cuando la misma depende solo de una variable, pero calcula el laplaciano de la función f cuando la misma depende de varias variables. Recuerde que, el laplaciano expresado en coordenadas cartesianas, es igual a la suma de todas las segundas derivadas parciales no mixtas dependientes de una variable. Si se emplean las utilidades simbólicas de MATLAB, con el paquete de funciones simbólicas activado, se pueden obtener fórmulas simbólicas de las derivadas, empleando sims y diff. La función sim se emplea para definir la variable simbólica, por ejemplo sims x, indica que la variable x es de tipo simbólico. La función diff se emplea para calcular la derivada parcial de una función respecto a una variable, ambas definidas simbólicamente. Por ejemplo,
Primero se emplea sims_x para definir a la variable x como de tipo simbólico, luego sims_w define a la variable w como de tipo simbólico, para así definir a la función f, como dependiente de las variables x y w, para finalmente calcular la derivada parcial de f respecto a x empleando diff. Como el cálculo simbólico excede lo necesario para el curso, solo se dirá que en Octave, para que funcione el ejemplo, debe estar activado el paquete de funciones simbólicas, mientras que en FreeMath, la operación es más compleja ya que emplea otras funciones predefinidas. Ejemplo de aplicación. Planteo. Si bien la solución de las ecuaciones diferenciales es otro tema específico, a continuación se plantea un ejemplo simple con solución cerrada, que significa solución conocida, para ver cómo aplicar los conceptos de derivación. Dada una ecuación diferencial, con el apropiado ámbito de definición y los valores de borde, es decir, los puntos donde la función es conocida, se pretende obtener una solución aproximada por los métodos numéricos. La solución cerrada es conocida y la propia ecuación diferencial se puede aproximar empleando la fórmula de la derivada segunda centrada, especialmente porque el valor de la función en los extremos es conocida. Ejemplo de aplicación. Solución. Si se consideran 6 puntos en todo el ámbito de definición de la ecuación diferencial, y considerando un paso h igual a un quinto, es decir 0,20, en cada punto interior es posible escribir una ecuación donde reemplazar la derivada segunda de la función u de x por su expresión aproximada. Esto construye un sistema lineal de 4 ecuaciones con 6 incógnitas, que son los valores de la función u de x en los puntos del intervalo. Pero como las condiciones de borde son conocidas, sus dos valores pueden ser reemplazados y el sistema ahora puede resolverse porque se convierte en un sistema compatible y determinado. Reemplazando los valores y resolviendo se tienen los valores aproximados de la función u de x en los puntos internos. Para este ejemplo simple, la gráfica muestra los valores aproximados de la función u de x en los puntos discretos sobre la gráfica de la solución conocida de la misma ecuación diferencial. La coincidencia es muy buena y puede apreciarse comparando los resultados con los valores calculados de la solución cerrada. Bibliografía. Además de los textos recomendados en clases de teoría, es conveniente leer los mostrados en las imágenes. Se recuerda que hay varios scripts desarrollados para MATLAB y están disponibles para su descarga.